inicio? Adelante. Ok. Bienvenidas y bienvenidos a este café universitario con el cual damos inicio a las actividades de vida académica de la Rectoría de Educación Virtual y Mixta de la Universidad de Jalapa, correspondientes al cuatrimestre septiembre-diciembre. En esta ocasión charlaremos acerca del tema relacionado epistemología y tecnología en el entorno virtual. Por lo tanto, les invito a disfrutar de este diálogo en comunidad, en compañía, como les había comentado anteriormente, de su café favorito. Miren, aquí ya tengo el mío para poder disfrutar de esta charla. En esta ocasión nos acompañan destacados expertos en el tema y a continuación me permitiré presentarnos haciendo una breve lectura de su síntesis curricular. Nos acompaña el doctor César Augusto García Soberano. Él es vicerrector de Educación Virtual y Mixta de la Universidad de Jalapa, investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología. Es doctor en Educación por la Universidad de Jalapa, doctor en Ciencias de la Administración y Gestión para el Desarrollo por la Universidad Veracruzana, maestro en Gestión de la Calidad por la Universidad Veracruzana, maestro en Administración por la Universidad Cristóbal Colón y licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Jalapa. Es autor de diversas publicaciones, entre las que destacan los siguientes libros: Cooperación y divulgación del conocimiento en México, un fenómeno representado por agentes. Crisis del desarrollo global, gobernanza e instituciones. Edugestión, el modelo educativo que rige a la Universidad de Jalapa. Su línea de investigación tiene que ver con el gobierno, la toma de decisiones y la cooperación en la organización. Bienvenido, doctor César. Muchas gracias, doctora. A continuación me permito presentarles al doctor Marcelino Arias Sandi. Él es doctor en filosofía por la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de tiempo completo, titular C, en la Facultad de Filosofía en la Universidad Veracruzana, en la cual tiene una antigüedad de 26 años. Es profesor de posgrados en la Universidad de Jalapa, con una antigüedad de 13 años. Es ganador del premio al Decano 2019 por el área académica de humanidades. Es miembro del Consejo Consultivo de Posgrados, también de la Universidad Veracruzana. Fue director de la Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana durante el periodo 2010-2014 y coordinó la maestría en filosofía en la misma casa de estudios durante el periodo 2002-2010. Sus líneas de investigación se relacionan con la hermenéutica, la epistemología y la ética. Cuenta con diversas publicaciones de artículos en revistas especializadas, ha sido colaborador en publicaciones de libros colectivos, es autor del libro La Universalidad de la Hermenéutica y ha participado activamente en congresos nacionales e internacionales en México, Chile, Argentina, España, Italia y Perú. Bienvenido, doctor Marcelino. Gracias por acompañarnos. También nos acompaña el maestro Daniel Sandria Flores. Él es ingeniero en instrumentación electrónica por la Universidad Veracruzana con especialidad en bioelectrónica. Es maestro en ciencias por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con especialidad en dispositivos semiconductores. Es especialista en tecnologías aplicadas en celdas solares, diseño de circuitos integrados, sistemas de control, automatización electrónica, programación y matemáticas aplicadas. Es profesor de licenciatura y posgrado en la Universidad de Jalapa desde hace 8 años. Ha participado en proyectos interdisciplinarios en áreas de tecnologías aplicadas a la educación, optimización de información mediante algoritmos, mentoría a emprendedores con ideas de negocios relacionados con las tecnologías y diseños curriculares de nuevas licenciaturas. Además, es evaluador de becas al extranjero con NACID y jurado calificador en diferentes concursos de prototipos. Bienvenido, maestro Daniel. Hola, doctora. Hola a todos. Buenas noches. Gracias por acompañarnos.
Pues bien, vamos a iniciar con la siguiente reflexión, que tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Cómo se da el proceso de adquirir conocimiento? ¿Quién quiere tomar la primera participación? Doctor Marcelino, me parece que es el indicado. ¿Cómo se da el proceso de proceso? conocimiento? ¿Hasta ahí? Uh-huh. Híjoles. Pues déjame pensando en lo que puede venir acá hacia la actividad digital y educativa. Mira, pues conocer es aprender a hablar de otra manera, ¿no? El conocimiento es adquirir lenguajes especializados en diferentes áreas, entonces el proceso es básicamente ir enseñando a la gente a disponer de mayores recursos lingüísticos para hacer cosas sobre el mundo, ¿no? Entonces, si queremos que alguien aprenda, tenemos que estar proveyéndolo de recursos, elementos, actividades que le permitan ir adquiriendo ese lenguaje propio de la disciplina y de comprensión del mundo que le permita actuar e interactuar en él, explicarlo, comprenderlo, articularlo, ¿no? En este caso, digamos, hacia adelante, yo creo que una parte interesante es de los retos en la era digital, cómo vamos a hacer esa transmisión y ese intercambio de posibilidades léxicas, una vez que, bueno, yo supongo que Daniel ahí me corregirá, pero finalmente el mundo digital es un mundo de unos y ceros, ¿no? Y entonces, digamos, el lenguaje profundo que tienen es muy binario y tenemos el reto en la época de que cuando hablamos de educación en muchos ámbitos de formación y conocimiento, tiene que ver con lenguajes complejos, en la época de la incertidumbre. Entonces, digamos, la conciliación y la articulación de esos dos tipos de léxicos, es decir, uno muy formal, subyacente a todo el ejercicio digital, que es binario de unos y ceros, con las necesidades del conocimiento en la era de la complejidad y la incertidumbre, será uno de los retos. Pero finalmente, uno sabe que conoce cuando es capaz de hablar competentemente del ámbito donde ha sido formado. Sí, ahí pararía. Sí, Muy bien. fíjate, ahí Marcelino, ¿no? Que efectivamente, ¿no? Yo coincido con la parte del lenguaje, pero todavía agregaría el contexto, ¿no? Y es importante porque no todos los lenguajes en todos los contextos pues tienen esa trascendencia o ese impacto, ¿no? Ese uso o esa utilidad, ¿no? Porque ante la pregunta, ¿no? Tal vez para mí, ¿no? Más de cómo se conoce, sería, pues, ¿para qué quieres conocer, ¿no? Y qué quieres conocer, ¿no? Y ahí yo diría que podríamos enmarcar la sociedad del conocimiento, ¿no? Para que todos estos lenguajes, como los que decía Marcelino, de los ceros y unos, de las programaciones, ¿no? Cobren sentido. Y no porque, digamos, nosotros no necesariamente somos programadores, ¿no? Pero somos unos usuarios y somos actores, ¿no? De estos tipos de lenguaje, ¿no? En este momento, ¿no? Ocupando las videoconferencias, ¿no? Ocupando los archivos de Word, ¿no? Todas las tecnologías, ¿no? De software que podemos utilizar. Y yo pensaría que la ciudad del conocimiento es como este gran enmarcación, ¿no? Que podríamos entenderla así como una sociedad red, pero un lugar donde es una sociedad del conocimiento basada sobre todo en esta gestión del mismo conocimiento. Es decir, donde nosotros tenemos, ¿no? un rol y una participación con relación al conocimiento. Y eso es algo que antes no se daba. Es decir, antes más bien, pues éramos, digamos, usuarios tal vez del conocimiento o espectadores del conocimiento. Y lo que ha pasado, ¿no? en esta sociedad del conocimiento es que hemos tomado un papel preponderante. Y aquí, digamos que el ser humano, el individuo, a partir de ciertas competencias, digamos,
ya no solo el que lo puede crear, ¿no? Porque eso se refiere a la gestión del conocimiento, sino también el que lo puede cambiar, modificar, utilizar, disponer, transformar, transferir, ¿no? Y esto es algo interesante porque eso cambió el rol, ¿no? de la educación, no necesariamente de la universidad, ¿no? Porque hay muchas universidades que tal vez no hicieron el cambio, ¿no? Pero sí el rol de la educación. Y en ese sentido, el rol de la educación es, en una buena medida, es generar como unos metalenguajes, ¿no? Que son educativos, necesarios para que tú puedas insertarte en esta actividad. Y esos metalenguajes, ¿no? De los que estoy hablando, pues para algunos son competencias, para otros son destrezas, para otros son habilidades, para otras personas son alfabetizaciones digitales, ¿no? Etcétera, etcétera, que tiene más bien una relación con insertarte en esta gestión del conocimiento. Y entonces, en ese sentido, ¿cómo es el proceso de conocimiento? Pues aunado a lo que dice Marcelino, creo que es un proceso que ahora tiene que ver mucho con cuestiones como las tecnologías para el aprendizaje, como es la globalización, como son las cuestiones de cómo gestionar este conocimiento y pues la primera, este vivir en red, ¿no? Como lo menciona un poco Castells, ¿no? Eso agregaría, ¿no? Bien, tomando Gracias, la doctor palabra. César. Adelante, maestro, Ah, ok, gracias. ok. Le iba a tomar yo solito. Pensando en la pregunta, la verdad, a mí se me hace algo muy, muy complejo porque desde mi experiencia considero que este proceso de adquirir conocimiento es la unión de muchos factores, sobre todo, por ejemplo, la experiencia que tiene el profesor que transmite hacia el estudiante, la experiencia que también ya trae el estudiante para entender un poquito más los temas complejos, la información que se maneja, que sea actualizada, por ejemplo, también influye mucho. La motivación se me hace un factor también que une bastante al proceso de adquirir este conocimiento. Por ejemplo, el factor del ejercicio, lo enfoco mucho hacia la parte exacta, la parte de las matemáticas, que en cuanto más se practica algo y más se repite, más se aprende. Ese sería un factor bastante interesante ahí. El de la multisensorialidad de lo que tiene que ver con los sentidos, del involucrar, por ejemplo, el sentido de la vista, oído, el tacto. Entre más se involucren esos sentidos, el aprendizaje se lleva de una mejor manera. Yo creo que sería también, uniendo un poquito las ideas que están comentando, eso, la unión de esos factores que también contribuye mucho al adquirir un mejor conocimiento. Y ahí, digamos, para esta era digital se mete el asunto de qué es el conocimiento, ¿no? En el sentido que, digamos, es algo que pertenece a la red, o pertenece a la comunidad, y entonces uno no lo tiene, lo usa. Entonces, ¿qué conocimientos tenemos que tener para usarlo, ¿no? Entonces ahí, ¿qué es lo que estoy adquiriendo, ¿no? Digamos, un poco señalando las diferencias del antes y el después que señalaba César, un poco es eso, ¿no? ¿Qué estoy entendiendo por conocimiento en esta época y cuál es el conocimiento que yo debo de adquirir? Digamos, ya la idea del gran sabio renacentista que tenía en él mismo y su cerebro el cúmulo de conocimientos, más bien parece que es algo que ya no hace tanto sentido, pues, ¿no? Ver cómo las tecnologías nos han cambiado la idea de cuál es el conocimiento que tengo que tener. No solo es cómo lo voy a adquirir, sino además cuál es el que debo tener, ¿no? Hablando también con lo que decía Daniel, ¿no? Es interesante la experiencia del profesor, pero esta parte donde la experiencia tiene que estar siendo reconstituida, porque la experiencia que tenía para cierta clase de concepción del conocimiento y ciertas tecnologías para manejarlo, se modifican y entonces cambian, ¿no? Digamos, en esta época digital y viviendo la experiencia de los doctorados digitales acá con César, digamos, no es poca cosa cuando te dicen, ahora eres facilitador. Entonces, ¿cuál es el concepto de facilitador? Y desde la lógica del facilitador, ¿qué es lo que puedo hacer? Y ya no soy el docente y al mismo tiempo queda el reto de cómo recuperar la experiencia del docente en una lógica de facilitador, ¿no? Entonces ahí yo creo que pensando epistemológicamente es muy relevante tener la idea de qué es el conocimiento que debo de adquirir, ¿no?
pensando incluso en esta frase célebre que hay por ahí de, en esta época hay que aprender, desaprender y reaprender, ¿no? Entonces el conocimiento que debo tener es el que me permite hacer esas cosas. O sea, no lo acumulo, más bien lo olvido, ¿no? Sí, y fíjate ahí, Marcelino, ¿no, Daniel? Que metería la paradoja, ¿no? De la sociedad red, ¿no? Que se establece, que es el crecimiento del no conocimiento. O sea, lo que está creciendo cada vez es lo que no conozco, ¿no? Y me doy cuenta de ello, ¿no? Y pese a esto, ¿no? O bajo esta premisa, se dan los avances, ¿no? O sea, se dan avances tecnológicos, científicos, bueno, sociales, ¿no? Bueno, tú eres experto en las paradojas, ¿no? Marcelino, pero cómo esta paradoja es la que, digamos, pues viene desde esta parte griega, ¿no? De Sócrates, de yo solo sé que no sé nada, ¿no? Y entonces se vuelve parte de una premisa, ¿no? En estos ambientes o en esta sociedad red, ¿no? De la que hablamos. Pero fíjate que retomaría también una idea de Daniel. Daniel, fíjate que esto que dices de involucrar todos los sentidos, eh, cuando decía yo que ahora estamos más bien hacia la gestión del conocimiento, digamos que el perfil didáctico de todo esto es precisamente la experiencia, ¿no? Y es todo un tema, ¿no? Digamos el concepto de experiencia, porque entonces, lo que decías, ¿no, Marcelino? Tú eres facilitador, lo cual quiere decir que eres un medio, ¿no? O sea, un intermediario entre, ¿no? Lo que ahí está, que podríamos llamarle información, ¿no? Para que haga un proceso, ¿no? Digamos, de apropiación, que podría ser, como dice Daniel, pues no solo la parte de la racionalización, ¿no? Sino de la vivencia, del sentir, de apreciarlo, ¿no? ¿Para qué? Pues para generar un uso, ¿no? Lo cual a mí me lleva a un conflicto, ¿no? Que pareciera que el conocimiento, si no tiene un impacto económico y un impacto en desarrollo, entonces no tiene un valor. ¿Y por qué me lleva a un conflicto? Porque en mi forma de ver, digamos que otras grandes áreas, ¿no? Como pueden ser la parte del ocio, incluso de la estética, obviamente implica una ética, ¿no? Podrían sentirse como a la baja, ¿no? Y que son importantes para el desarrollo, la construcción de estos elementos educativos, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias. Y justamente rescatando esta idea de los retos del mundo digital y partiendo de este contexto tradicional que ya se ha mencionado, del proceso de adquirir el conocimiento, el cual está mediado por esta relación profesor-estudiante, en donde el profesor tiene esta mayor jerarquía y el estudiante tiene una jerarquía menor que asume la responsabilidad de recibir el mayor conocimiento posible. Partimos de la siguiente pregunta. En la educación digital, ¿cómo influye la tecnología en el proceso de conocimiento? Entendiendo que el proceso es asincrónico, que los tiempos son distintos, tomando en cuenta el referente de educación tradicional que ya se ha comentado. Adelante. Yo creo que Daniel tiene que empezar ahí. Ok. Yo creo que la tecnología, cómo influye en el proceso de conocimiento, creo que facilita mucho la comprensión. Es decir, el uso de ciertas herramientas tecnológicas o plataformas también digitales, en cierta manera también motivan a que los estudiantes mantengan cierta atención. No todas, claro, pero hay muchas que sí están, como mencionaba el doctor César, diseñadas de tal forma que sí esa experiencia las hace agradables y facilita mucho la comprensión, sobre todo de temas algo complejos. Creo que también influye en que promueve mucho la autonomía, es decir, se desarrolla mucho el autoaprendizaje, sobre todo para formar estudiantes autosuficientes, capaces de resolver muchos tipos de problemas. Propicia que las tecnologías se adapten mejor a los estudios de caso, donde a los estudiantes se les hace partícipes de ese problema real. Influyen también sobre todo en la optimización de tareas. Hay muchas actividades y muchas tareas que de repente resultan algo monótonas. Utilizando tecnología también se puede optimizar muchas de ellas. La flexibilidad, sobre todo, yo creo que los estudiantes pueden tener ese ritmo distinto de trabajo y adaptarlos a sus necesidades de aprendizaje.
teniendo sobre todo ciertos materiales de apoyo y sobre todo también creo que influye en el pensamiento crítico del estudiante, ya que el Internet o sobre todo las redes sociales también contribuyen mucho a compartir puntos de vista y opiniones y sobre todo a establecer ese debate donde se confrontan ciertas ideas. Yo creo que pues de esa manera influye mucho la tecnología en este proceso de conocimiento. Gracias, maestro. Digamos, otra vez, perdón por mi idea de epistemología, cambia la idea de conocimiento, ¿no? Tenemos que, yo creo que en la era digital tenemos que tener fuerte la idea del cambio del conocimiento, digamos, la educación pretecnológica a la tecnológica de ahora, por ponerlo en un panorama, está cambiando el perfil de qué es lo que queremos conocer. Y yo creo que eso es de las zonas de mayor reto, porque, digamos, hay una parte donde la tecnología puede ser vista como una mejor herramienta para conseguir lo mismo que antes mejor. Pero también la tecnología más bien significa adquirir nuevas cosas distintas a lo anterior y no solo lo anterior de mejor manera. Pues, ¿no? Pondré un ejemplo rápido. En Grecia, ya que nombró César hace un momento a Grecia y hasta antes de la expansión de la tecnología del libro, la memoria era un elemento central del proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque tenías que tener en la memoria toda la información porque no estaba en otro lado. Y en ese nivel, por eso vemos, digamos, aunque tenga algo de creación literaria, pero como los interlocutores de los diálogos socráticos platican completita la plática que oyeron para traerla, pero porque así se tenía que construir el saber, ¿no? En el momento en que aparece el libro, la memoria toma otro rol. Entonces hay una cierta externalización de la memoria, porque ya hay cosas que están en el libro y por escrito, y entonces ya mi memoria debe tener otras cosas. No es que se haga más pequeña, es que ahora tiene que recordar otras cosas, porque hay cosas que están ahí. Bueno, ahora en la época digital, la externalización de la memoria es brutal. Entonces, tenemos que recomponer la idea de qué debo de tener en la memoria. Pongo un ejemplo rápido. Yo cuando empecé a dar clases, me sabía casi de memoria las fechas de nacimiento y muerte de muchos filósofos, porque era importante para situarlos en la historia de la filosofía. Ahora, relativamente digo, ya lo olvidé. O sea, me acuerdo todavía de qué siglo son, pero ya lo olvidé porque en clase lo resuelvo más rápido. En lugar de estar haciendo un esfuerzo de me voy a acordar cuándo nació y cuándo murió Hegel, le digo a cualquier alumno, a ver, buscan el celular, ¿cuándo nació? Y él encontrarlo en el celular se lleva 10 segundos, 15. Yo acordándome, a lo mejor me tardo un minuto. Entonces, son cuestiones que la memoria, al externalizarse en la red, ya no son tan relevantes para lo que hacemos, ¿no? Igual, pensando ahorita de la tecnología, pues obviamente por mi edad, cuando empecé a tener computadoras, yo aprendí procesador de textos y Excel con sistema operativo, y me sabía las claves y los comandos y todo. Ya los olvidé. Pues no, ya no me sirven para nada más que para referencia de saber que eso existe en la computadora, porque gracias al mouse y Windows ya no me hacen falta. Entonces, ¿qué es el conocimiento y cuál es el conocimiento que se me hace relevante? La tecnología lo modifica, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos el gran reto de la era de la educación tecnológica. ¿Qué es lo que yo como profesor, digamos, tradicional y con experiencia, como decía Daniel, pues algo aporto? Digo, déjenme poner 2 segundos de vanidad, pero a veces los alumnos dicen, tu clase fue muy buena por lo que tú nos dijiste, ¿no? Entonces, digamos, el maestro aporta algo, ¿no? Además de ser un intermediario entre lecturas y alumno, dices, no, pues soy maestro porque tengo algo que decir, ¿no? Y entonces eso es lo que tenemos que reconfigurar. ¿Cómo decir eso que el maestro aporta? Digamos, una asimetría, digamos, no en términos puramente jerárquicos, pero yo digo, un alumno se inscribe en un programa educativo justo no solo porque le van a enseñar a leer libros, sino porque espera que la experiencia de esos docentes le aporten algo para su formación. Entonces tenemos que encontrar entre esta parte de lo asincrónico y la parte de lo comunicativo directo para que el maestro aporte algo, ¿no? Entonces yo creo que ahí
tenemos que ver la importancia de la reconfiguración de nuestra idea de conocimiento y qué es conocimiento para poderlo hacer. Porque si no podemos caer en rapidísimo, 30 segundos, de lo que dicen, de lo que hacen algunos maestros con la tecnología. Efectivamente, no modifican su idea de qué es conocimiento en la era digital. Y entonces, yo digo, el maestro que escribía en pizarrón verde y gis un cuadro, después lo hacía en papel bond, el mismo cuadro, y después lo hacía en el pintarrón, el mismo cuadro, y después lo hizo en proyector de acetatos, el mismo cuadro, y ahora usa PowerPoint con el mismo cuadro. ¿Por qué? Porque no se ha dado cuenta que la tecnología modifica el conocimiento. Cree que el conocimiento sigue siendo lo mismo y estático, y entonces el avance tecnológico lo hace nada más cambiar el instrumento para transmitir el mismo conocimiento, y lo que antes pudo haber sido muy valioso, ahora cada vez es más ocioso. Y los alumnos toman una linda venganza, porque el maestro a veces escribía mucho para que el alumno copiara y ocupar minutos de la clase, y ahora los alumnos en correspondencia le sacan foto, ¿no? Y entonces, si pensaba que el estar copiando era una garantía para que se les quedara, ahora el alumno dice, bueno, tú lo pones así, pues yo le saco foto y listo. Entonces, si no entendemos estas modificaciones profundas del sentido de lo que es conocimiento en el presente, vamos a seguir utilizando las tecnologías en cierto sentido, digamos, cromañón, ¿no? Y no porque antes el conocimiento fuera malo, era excelente, por eso tenemos todo el conocimiento que tenemos. Pero vivimos en esta paradoja del presente, la sociedad del conocimiento, que además se vuelve la sociedad del aprendizaje. Entonces, conocer es tener otras cosas. Entonces, esta parte de la diferencia es no solo la educación tradicional como que fuera didácticamente insuficiente o mejorable. Lo que tenemos es que la aparición de las tecnologías ha cambiado el sentido de lo que consideramos conocimiento y saberes. Y por lo tanto, eso obliga al cambio didáctico. Pero si usamos el cambio didáctico para obtener las mismas metas que obteníamos en la época predigital, entonces que no hemos entendido lo que pasa, y ahí sí se genera un grave rezago. Sí, fíjate, Marcelino, ¿no? Daniel, que yo lo que pienso es el concepto de tecnología, ¿no? O sea, no solo la tecnología en el sentido de estos dispositivos o de estos softwares, ¿no? Sino más bien... Estoy oyendo, pero voy por café. Sí, sí, claro. Sino la tecnología más bien como ese conocimiento para lograr el aprendizaje, ¿no? Es decir, la tecnología que nosotros debemos tener son más bien todos estos conocimientos, procesos, instrumentos, medios para que este aprendizaje se dé y conectemos, ¿no? Que, en la idea, ¿no? Que podamos tener, ¿no, Marcelino, del conocimiento, que tú has dado ya un buen referente, lo que tenemos que procesar. Digamos que en teoría de sistemas, ¿no? Ya saben que tenemos un input, un output, ¿no? Y entonces la tecnología es lo que está para procesar, lo que está en medio, ¿no? Y que nos va a ayudar. Y eso es, creo, ¿no? De lo que se están ahorita refiriendo. El chiste no es, ¿no? Efectivamente, ¿no? Cómo se analizó ese caso de que cuando aparecieron los proyectores, ¿no? Estos de luz, ¿no? Porque antes eran acetatos, ¿no? Pues, o sea, no, nada cambió realmente, ¿no? O sea, decía, oye, es que ya tienes que actualizarte, ¿no? Y actualizarte era pasar esa tabla, ¿no? Ahora en el PowerPoint, ¿no? Y cuando no, ¿no? O sea, es más bien el cambio de tecnología es en el cómo lo hacemos, ¿no? Y aquí yo destacaría algo, Daniel, ¿no? Perdón, César, ¿y el para qué lo hacemos? No solo el cómo, sino el para qué. Sí, efectivamente, porque ahí es donde creo que sí justifica muchas veces, ya hablando de universidades, tener un modelo, ¿no? Dices, claro, porque el modelo es poner, digamos, en claro, aunque siempre tiene un costo, ¿no? Un costo de decisión, ¿no? El para qué, ¿no? O sea, el qué ocupo y para qué lo voy a ocupar, ¿no? Sí, sí, muy bien. Pero decía que yo destacaría algo, Daniel, de lo que tú platicabas, ¿no? Que para mí sería como una advertencia, que es este tema de inmediatez, porque lo que nos está llevando todas esas tecnologías, ¿no? Es que inmediatamente yo puedo saber cuándo nació Hegel, ¿no? Inmediatamente yo puedo, pues, saber qué dijo Wittgenstein, ¿no? Y así sucesivamente. Y esto lo destaco porque
los procesos que tenemos los seres humanos, esos no han cambiado. O sea, esos siguen siendo pues genéticos, ¿no? Y me refiero en concreto al conocimiento profundo, ¿sí? O sea, el conocimiento profundo, vamos a hablarlo en doctorados, ¿no? Que es el aprender a hacer investigación, que no tiene que ver estrictamente o únicamente con saber metodologías o leerme todos los libros de mi línea de investigación, ¿no? Sino que o sea, es una forma en la cual necesitas tiempo, experiencia, algunas veces ensayo y error, ¿no? O sea, todo esto que le llamamos la curva de aprendizaje, ¿no? Que eso no lo logra, digamos, pues todos estos recursos tecnológicos, ¿no? Y ahí es donde yo coincido, ¿no, Marcelino? De que este facilitador, ¿no? O sea, tiene que facilitar más que encontrar el libro adecuado o el texto correcto, sino facilitar más bien esa comprensión y esa transición, ¿no? En ese nivel de conocimientos profundos, ¿no? Que se necesita, ¿no? En el nivel en el que estés. Lo cual me lleva a mi último punto, que sería cómo estos modelos didácticos, no sé si ustedes lo vean así, pero estos modelos didácticos, voy a poner un ejemplo en este momento. Vamos a poner la didáctica Freinet, ¿no? La didáctica Freinet lo que te dice es, claro, usted tiene que tener en contacto con el mundo, ¿no? Empírico, pues debe reconocer la otredad, ¿no? Para ayudarse, esas situaciones como muy específicas, que tú dirías, bueno, es que eso en el mundo digital no se da, pero es lo que decía Daniel hace rato, ¿no? Lo que necesitamos es involucrar más sentidos. Y estos sentidos, digamos, la tecnología, cuando tú encuentras el por qué y el para qué, ¿sí? Entonces es cuando empieza a ayudar, ¿no? Y es cuando empieza realmente a hacer tecnología, ¿no? ¿Para qué? Para alcanzar fines formativos que yo les llamaría, pues, de fondo calado, ¿no? Para lo que estaríamos nosotros buscando. Fíjate, ahorita se me ocurre, para poner otro ejemplo de esto, de cómo la tecnología cambia. El otro día leía un libro que se llama Los Superficiales, justo no me acuerdo de quién es, pero el subtítulo es muy bueno, ¿qué está haciendo Internet con nuestros cerebros? ¿No? Y no en un sentido puramente negativo. Pero pensemos otro evento tecnológico que cambia procesos mentales, ¿no? Por un lado, mantener este deseo o este propósito de conocimiento profundo, sólido, consistente, pero al mismo tiempo cambian nuestros procesos mentales. La tecnología. Pensemos la escritura, algo tan simple como la escritura. Imagínense el proceso mental de escritura que tenía un investigador cuando escribían así como Marx, con pluma de ganso, con papel caro, con tinta escasa y con una pluma jodida. Pues no, era la que tenía. Y entonces tenía que tener un nivel de abstracción para diseñar su párrafo, digamos, en la mente, para después escribirlo, que generaba una clase de proceso mental, y entonces ya escribía y pues les hacía algunas correcciones, pero no podía hacer demasiadas. Era caro el papel, era cara la tinta y era muy difícil corregir la hoja completa, ¿no? Después viene la máquina de escribir. Hasta Nietzsche decía, hoy con esto escribo el triple, ¿no? La máquina de escribir da otra agilidad de escritura, pero de todos modos, para los que vivimos todavía esa época, equivocarse como en la segunda parte de la hoja, sentía uno que se moría porque había que volverla a escribir toda. Entonces había una escritura de alto cuidado todavía. Yo digo, ahora con la computadora sucede un fenómeno nuevo de la escritura. Puedes dejar fluir tus ideas continuamente y después sobre lo ya escrito hacer corrección continuamente porque es muy fácil. Borro, copio, corto, pego, reconfiguro los párrafos y todo. Eso significa un cambio del proceso cerebral de la escritura. No se ha perdido y no se ha ganado, ha cambiado. Entonces, estos aspectos se vuelven, creo yo, relevantes para entender cómo la tecnología no es pura facilitación de lo mismo, sino que modifica incluso lo mismo, ¿no? Otro ejemplito rápido. Yo antes me gustaba localizar en un texto, hojeándolo, así, literalmente, hoja por hoja, y marcar dónde estaba un término que me interesaba. Y después regresaba y recopilaba. Ahora con el iPad, chidísimo, ¿no? Abro mi texto digitalizado, pongo buscar y pongo la palabra
subjetividad. Y me aparece 124 veces. Ya me lo localiza. Entonces, para mi propósito de qué voy a hacer con la subjetividad, mi proceso mismo de investigación es modificado. Mi propósito de investigación puede ser el mismo. Quiero ver cómo trabaja la subjetividad tal autor. Pero mi proceso de investigación es modificado por la lógica y el recurso digital. El otro día me pasó, fui a un congreso de Perú, bueno, un congreso virtual, y que ya justo hago esto porque era de subjetividad. Iba a empezar así como con mi modelito de tal y tal, y dije, no, 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 rápido, lo localizo, saqué las citas, las localicé, hice mi ponencia muy rápido. Y esto se lo aprendí a un alumno hace años porque era muy bueno en cuestiones digitales, y se me ocurrió dejarles la tareita así como onda Cromañón, de busquen en cada hoja dónde está el término y todo, pensando que así podían investigar. Todavía no acababa yo de darle instrucción y ya me dio la respuesta porque llevaba su computador. Entonces me doy cuenta cómo el proceso de investigación, el proceso mental y el resultado se modifican. Y entonces estas son de las cosas que uno debe de ver cómo enriquece y cómo nos obliga la tecnología en el presente a ver cómo se modifica, ¿no? Daniel nos podrá decir un montón de qué pasa con la metodología de investigación, ahorita que lo mencionabas, César, en la era del Big Data. Ha vuelto casi un balbuceo, las encuestas y cositas así, cuando tenemos en tiempo real el Big Data diciéndonos un montonal de cosas. Otro modo, entonces es una alteración metodológica y es una alteración del resultado de la investigación. Entonces, ver en ese nivel este fenómeno que señalas y que me parece importante, la continuidad del propósito de la profundidad y la seriedad, y al mismo tiempo la transformación intensa de metodologías, de procesos de investigación e incluso de resultados de investigación. Si yo doy un resultado de investigación de preferencias por algo y resulta que lo hice con una encuesta en papel en la calle y me sale alguien con los resultados de lo que dice Facebook, pues ya valí. La fuerza de su dato me atropella y me hace ver verdaderamente pueril, ¿no? Entonces esa parte de la transformación de lo digital sobre nuestro propio ser es efectivamente, como dice nuestro tema de hoy, ¿no? Es una transformación epistemológica, no solo didáctica, no solo metodológica, sino epistemológica profunda en su conjunto. No, y mira, pensémoslo en el tema de investigación, ¿no, Daniel, Marcelino? Que, pues, a lo mejor compartimos esto, ¿no? Yo aprendí realmente a investigar, pues, porque con mi director o mi directora, ¿no? Era irse al cubículo, estar ahí viéndole, estar los 4 años del doctorado, ¿no? Observando. Pero cuando pasamos a estos esquemas, realmente mucho de esa formación era artesanal, ¿no? Digamos, no había un esquema epistemológico, didáctico, ¿no? De la enseñanza. Era, pues tú me ves, ahí hay una pila de libros, ¿no? Me vas a acompañar a todos los eventos, ¿no? Y bueno, en algún momento, pues, de dedicarte de tiempo completo a esto, pues, digamos, coloquialmente te cae el 20, ¿no? Pero hoy imagínate que ya no se puede como esta parte en concreto, ¿no? Pero no sé tú cómo lo ves, Daniel, ¿no? Sí, ahorita que el doctor Marcelino mencionaba estos ejemplos, también desde la parte tecnológica sucedió. Es decir, anteriormente la programación y los programadores como creaban toda la codificación era con tarjetas perforadas, entonces tenían desde antes que pensar muy bien qué cosa iban a programar y que estuviera exacta a punto para que no se equivocaran, porque el correr su programa tomaba horas y había gente esperando para probar diferentes programas. Ahora, la verdad es que los programas para hacer codificación ya incluyen plantillas. Pero ahorita rescatando esta idea que das, César, la verdad es que hay un modelo que anteriormente funcionaba muy bien, que era el modelo del aprendiz, donde el aprendiz, de hecho, más bien, el que estaba encargado del aprendiz, le importaba mucho que el aprendiz hiciera bien su trabajo porque influía también en el propio trabajo que desarrollaba esta persona. Entonces yo creo que valdría la pena también rescatar algo de eso y poder adaptarlo también a esta parte tecnológica. Es decir, el ejemplo que mencionabas que veías a tu asesor y que hacías el trabajo también de él, yo creo que eso también es valioso porque en cierta manera tu trabajo influía en el rendimiento de él, en sus buenas calificaciones, en su
en sus puntuaciones y demás. Entonces yo creo que ese modelo del aprendiz, aunque ya es algo obsoleto y se dejó de lado hace mucho tiempo, considero que tiene cosas rescatables y de mucho valor que se pudieran adaptar o incluir en esta situación digital, que también valdría la pena ver de qué manera se pueden ocupar. No, definitivamente, pues, digo, no estaba tan mal, pues somos hijos de ese tipo de formaciones, ¿no? Entonces, no, o sea, yo estoy muy de acuerdo. Por eso decía lo de los modelos didácticos como el Freinet, ¿no? O sea, no porque tengan 100 años o 150 años, ¿no? No sirven, ¿no? O sea, más bien es lo que me refería hace rato en tema de tecnología, ¿no? Es decir, o sea, sí hay que rescatar porque tienen bases, ¿no? Tienen estudios, esos esquemas, pero, pues otra vez, ¿no? Hay que adaptarlos a esta era que digo que es del conocimiento, donde la gestión de este conocimiento, pues es una clave, ¿no? Pero no sé, Carola, si seguimos en esta pregunta o quieres hacer otra. Me parece que pasamos a la siguiente pregunta y hablando justamente de este conocimiento que aporta el profesor, ahora vamos a hablar de este proceso formativo en maestrías y en doctorados. Y la pregunta sería la siguiente: ¿cómo se da el proceso de conocimiento en la educación tradicional, que es algo que ya se ha retomado un poquito, y en la educación digital mediada con estos aspectos tecnológicos, en investigación para los programas de doctorado y en maestría, que tiene otra visión que es profesionalizante? Adelante. No, pues digamos que la pregunta sería tanto como explicar cómo, cómo funciona el reloj, ¿no? O sea, tiene como muchas aristas y creo que no hay una respuesta, ¿no? Pero lo que es que eso le pasa a la educación en general, ¿no? O sea, la educación no tiene macro respuestas, ¿no? O sea, tiene propuestas, ¿no? Como muy específicas. Yo lo que diría en esta pregunta es más bien cómo, al menos en la Universidad de Jalapa, lo vimos y cómo lo discutimos, ¿no? Digamos, las maestrías también pueden ser en investigación, definitivamente, ¿no? O pueden intentar lo mixto, ¿no? Pero cuando las maestrías son profesionalizantes, yo pienso que el esquema principal es que te dé competencias, es decir, que tú puedas integrar un conjunto de conocimientos, ¿no? Voy a llamarle ya conocimientos, ¿no? En esta parte, un conjunto de conocimientos precisamente para que te ayuden o te lleven a, ¿no? La elaboración de, ¿sí? En ese sentido, ¿no? ¿Para qué? Pues para que en tu desempeño profesional, ¿sí? Eh, pues tengas, pues voy a ocupar esta palabra, ¿no? Seas competitivo, ¿no? O sea, tengas que ofrecer algo que ofrecer, un valor que ofrecer. Estoy hablando de un valor económico, un valor de desarrollo, ¿no? Dentro de tu área laboral, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Pero por otro, sin olvidar cuestiones que vamos a llamarlas integrales, como qué, como el trabajo en equipo, como las cuestiones éticas, ¿no? Es decir, cuestiones como la honestidad, como el esfuerzo, ¿no? Que van a intervenir ahí. Pero por otro lado, igual de complejo es en doctorados, porque es lo que hablábamos hace rato. Formar en investigación, es decir, tener un doctorado, o sea, número uno, ¿no? Tiene, o sea, veamos el grado, es un philosophy doctor, ¿no? Es un PhD, ¿no? Más allá de en qué área lo haces, ¿no? Y eso implica, pues, digamos que el elemento reflexivo, el elemento de crítica, de duda, ¿no? Sobre todo. O sea, yo dudo de esta situación, yo puedo cuestionar este fenómeno, ¿no? Este conocimiento, ¿no? Que está, y a partir de ello, pues construir una investigación pues básicamente que tenga un principio y que tenga un fin, ¿no? Y eso, digamos, enseñarles como lo que decía Daniel. Yo puedo ocupar todas las tecnologías, los softwares, ¿no? Ya las piezas tecnológicas, pero implica tener una didáctica, ¿no? Que por eso decía, el modelo didáctico se vuelve clave, ¿no? O sea, lo que quiero terminar de aportar es que ¿cómo formarlo? Bueno, hay muchas formas, ¿no? O sea, no hay un solo camino. Lo que sí creo es que sí necesitas considerar
el elemento tecnológico, pero repito, no como el software o la pieza, ¿no? El instrumento del aparato, sino más bien como esos elementos de proceso que deben tener, ¿no? Un para qué, ¿sí? Y colocarlo en un nivel que sea de aplicación, ¿no? O sea, que no se quede solo como un buen discurso, ¿no? Y eso tiene grandes complicaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fenómeno educativo no hay un solo actor, ¿no? Habemos diferentes actores y aparte es un sistema abierto, ¿no? Te está afectando los otros sistemas, ¿no? Con los que estás relacionándote. Aquí yo pensaría, además, otra vez, este guiño epistemológico, necesitamos una parte como redefinir o esclarecer qué significa investigación. Pues, ¿no? Digamos, pues yo estoy ahí en el consejo consultivo y he estado con los posgrados y eso. De repente dice, eso de profesionalizante y de investigación son categorías que se le ocurrieron a CONACYT como para poder ir dirimiendo a quién apoyaba y a quién no. Pero justo ahí hay una sutileza, pues, ¿no? O sea, todos investigamos, vivimos una época en que no podemos no investigar, es casi como decía Sartre, estamos condenados a ser libres. En el presente estamos condenados a investigar. ¿Por qué? Porque la educación misma es una educación situada en la lógica de resolución de problemas. Y entonces necesitamos resolver problemas, lo que implica plantearlos y resolverlos. Ahora, ¿en qué dimensión? O sea, si yo voy a dar una clase de licenciatura como docente, tengo que investigar los materiales necesarios para dar una buena clase, ¿no? Si soy un profesional, usualmente ahora se ocupa mucho, el profesional tiene que llegar a aportar, ¿no? Dice, o sea, un profesional que llegue y dice, ¿qué quieres que haga? Dicen, tú no me sirves, ¿no? O sea, si llegas a un trabajo esperando las órdenes en lugar de que te digan, no, más bien, ¿qué vas a proponer para mejorar esto, no? Entonces, la misma idea de la profesión ahora lleva agregada la dimensión de creatividad, innovación, ser propositivo, y en tal caso, aún lo profesionalizante lleva un componente de investigación. Nada más que la clase de documento formal que se tiene que entregar es distinto. Pero digamos, el profesional debe de entender que tiene que investigar. Y en el doctorado, pues sí, la gente puede plantear investigaciones de más alto alcance, mayor profundidad, pero igual sabemos que todos los que estudian un doctorado saben que van a tener algún beneficio profesional, ¿no? O sea, dices, pues sí, tener el doctorado me da un mayor margen de circulación en el mercado laboral, ¿no? Según donde esté. Y entonces decir, entender, ¿no? Que profesionalizar no es volverse, digamos, solo operador de otros conocimientos de mejor manera, sino que además esos conocimientos llevan cierto grado de investigación, búsqueda, solución de problemas, etcétera, ¿no? Y que la dimensión de una investigación doctoral, pues sí, tiene mayor alcance, te da tiempo de hacer una propuesta más sólida, más original, etcétera. Pero entender que en esta lógica, parte del reto, porque además el mundo está cambiando, ¿no? Yo me acuerdo hace años, ¿no? En los abogados, los contadores, etcétera, estos que decían codigueros, ¿no? Nada más ve y ve la nueva miscelánea fiscal y ve el código y resuelves. Ahora te dicen, tienes que resolver, por ejemplo, un derecho con el enfoque de derechos humanos. Eso requiere interpretación e investigación, ya no es aplicación positiva del código. Te mete un reto distinto en donde tienes que generar interpretación, comprensión, ajuste, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, pues creo que una de las partes que impacta poderosamente la tecnología en el sentido amplio que dice César y en el sentido más restringido de acceso a información, es que ahora justo estamos en el reto de saber seleccionar información porque hay mucha a la disposición. Y cuando alguien quiere hacer una investigación escueta, con pocas fuentes, pierde fuerza. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que hay todos esos accesos, ¿no? Entonces, una de las cosas que esto ha cambiado es que tienes que seleccionar entre más posibles fuentes de información, un poco recuperando lo que decía César al principio, ¿no? Solo sé que no sé nada, pero tengo que aprenderlo.
tengo que saberlo, ¿no? Digamos, ese es el reto. Entonces, parte del reto tecnológico que nos agrega la tecnología es la localización de fuentes, porque digamos, en los años 50, 60 no había ni siquiera traducción. Pongo el ejemplo de Ser y Tiempo de Heidegger. Entonces, en esa época, poder investigar a Heidegger significaba que los alumnos de esa época tenían que aprender alemán antes de hacer su investigación, porque no iban a poder leer eso. Ahora hay 3 traducciones, ¿no? Y ahora tienes que comparar traducciones que ya te las hicieron y están al alcance y puedes, ya sea en piratas, en páginas oficiales o mandar pedir el libro por Amazon. Pues no. Entonces, eso modifica nuestros procesos, tanto profesionalizantes como de investigación, ¿no? Entonces, yo creo que la diversidad, multiplicación y complejidad de selección de información dentro de plataformas es una de las cosas fundamentales, ¿no? O sea, ahora como docente uno le puede, o como tutor le puede reclamar al otro, oye, ¿qué te pasa? Es que no lo encontré. Uno ya no aguanta esa respuesta. Antes uno entendía, no, pues sí, yo entiendo, ese libro es inconseguible, la fregada. Ahora ya no. Entonces eso modifica mucho, ¿no? Y entonces obliga a que seamos todavía mucho más dedicados, ¿no? No se facilita, se facilita el acceso y se complica el nivel de selección de lo que estamos haciendo, ¿no? Y ahí un poco sería ver esta diferencia ahora del aprendiz y el maestro del taller y el aprendiz se modifica, porque ahora los aprendices tienen acceso a informaciones que de repente ya no es asimétrica la situación, de repente se pone muy paralela y de repente se pone hasta invertida. O sea, llega el alumno y te cuenta cosas que descubrió porque él está metidísimo en el tema y te sorprende y dices, ay, mira, dame más, ¿no? Entonces, digamos, otro de los factores que se daría, digamos, otro de los fenómenos que se daría, sería esta movilidad de la relación que ya no es siempre vertical desde el maestro al aprendiz, sino que a veces el aprendiz retroalimenta al maestro, a veces están par a par y a veces el maestro cumple esa parte de, pues por eso viniste conmigo, ¿no? O sea, yo sigo pensando y no porque sea egocéntrico como maestro, pero yo digo, el alumno busca al maestro porque espera que sepa más sobre ciertas cosas para poderlo apoyar, ¿no? O sea, por eso no tenemos tutores horizontales. O sea, es una lógica del mundo educativo que sí esperamos que alguien sepa un poco más para orientarme porque estoy en mi proceso de formación. Y cuando ese que sabe más te apoya, al final puedes saber igual o más o diferente que él, pero fue muy positivo. Pero la tecnología cambia estos roles, ¿no? Los pone en una movilidad continua y, digamos, no solo modifica al alumno, sino a los docentes nos pone, y dependiendo de el tiempo que lleves en la docencia, te pone a girar como hámster o a buscar la jubilación, ¿no? Porque dices, si ya, digo, yo estoy buscando mi jubilación, pero por antigüedad en la Universidad Veracruzana, pero no en la Jalapeña, ¿no? No en la de Jalapa. Pero, digamos, te pone a girar. Y ahorita, con las cosas que me ha hecho hacer César en esto de los diseños instruccionales, Carola y todo, yo, pues me estoy reinventando, estoy descubriendo que muchas de mis competencias docentes ya se vuelven obsoletas para lo que hay que hacer ahora, ¿no? Entonces, digamos, y lo mismo me pasa en la interacción con los estudiantes, entonces es muy interesante, ¿no? O sea, decir, no es que esté cambiando al estudiante, no esté cambiando la escuela, me está cambiando a mí. Y entonces el docente se enfrenta a un reto de, no solo de actualización, sino de reconfiguración, ¿no? Y eso es un reto de altas magnitudes, ¿no? Imagínate, un profe como yo, que ahorita que decías 26, no, ya estoy en 29 años, imagínate, en 29 años, reconfigurarme es todo un reto, pero es un reto gozoso, pues, ¿no? Pero hay quien dice, no, mejor ya me voy. Entonces ahí, digamos, la autoobservación se vuelve importante tanto en maestría como en doctorado. Sumando un poquito a la pregunta de la doctora Carola sobre la educación tradicional y la educación digital, y contrastando muy bien eso, yo creo que también el rol del estudiante se vuelve interesante, cómo es más activo, ya que en cierta manera se vuelve ya protagonista de su propio proceso de aprendizaje y sobre todo pues permite el desarrollo de ciertas habilidades de autodeterminación personal, por ejemplo, de reflexión o de autocrítica. Entonces el profesor, ahora ya como lo llamamos el facilitador,
pues ya ahora sí orienta ciertos conocimientos que favorecen la capacidad de ese aprendizaje autónomo. Y otra cosa que también yo creo que valdría la pena aquí retomar, que lo han mencionado, es la cuestión de la actualización constante, tanto a nivel cognitivo, cultural, lingüístico y social, que resulta bastante interesante cómo se da esto en la educación digital. Muchas gracias, sin duda, interesantes reflexiones. Adelante, perdón. Claro, no, es esto muy importante, ¿no? La actualización continua, pero a veces vinculada a la reconfiguración continua, ¿no? Porque uno se Sí, puede y sobre todo la gestión, ¿no? lo de siempre o tiene que reconfigurarse en lo nuevo, usando lo de siempre. Sí, perdón, César. No, no, decía que en esta reconfiguración, ¿no? Ocupando esta palabra, eh, digamos que yo pensaría en estos procesos de gestión del conocimiento, ¿no? Como tú bien decías, ya fuera para generar, divulgar, aplicar, ¿no? O sea, independientemente en dónde estés, ¿no? O sea, lo que tú necesitas es desarrollar estos procesos a través de competencias, habilidades, lo que, como le quieras llamar, ¿no? Porque cuando tú llegas a un trabajo actualmente, no todos todavía, pero parece que los mejores pagados en este momento, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, ya no tanto es cuánto sabes, ¿no? Sino es qué tan capaz, ¿no? Eres para gestionar estas cuestiones del conocimiento, es decir, llegar a una organización y decirles, claro, lo que vamos a hacer es que la comunicación fluya, ¿no? Lo que vamos a hacer es que la experiencia, el conocimiento de las personas que lo acumulan se vuelva parte de la organización, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esta reconfiguración va más orientada a estos procesos de gestión del conocimiento. Uh-huh. Sí, ¿no? Y además esto de que dices, ¿cuál es la mejor competencia que puedo llevar al trabajo? Sé aprender a aprender, ¿no? Dices, sé esto, o sea, no es que no sepa nada, ¿no? Ahí tomando la distancia de Sócrates, sé algo, pero lo que más sé es aprender a aprender, ¿no? Y por eso puedo irme adaptando, porque incluso te pueden contratar para una función y eventualmente esa función se complejiza. Pensando en la tecnología, las cajeras de los supermercados. Antes nada más, su gran habilidad era quien tecleaba más rápido los números en la caja registradora, ¿no? Y nada más, porque incluso en la zona de verduras había quien pesaba las verduras y le ponía ahí con un plumón a la bolsa cuántos valía. Y de repente le dijeron, no, ahora ya cambiamos y ya todas tus grandes habilidades de teclear rapidísimo los números no sirven un comino, porque ahora ya tenemos lector de código de barras. Pero además, como ya te dimos el código de barras, ahora tienes que aprender a pesar la fruta y te tienes que aprender el código de todas las verduras para poder teclear rápido. Esto dijeron, ya lo hiciste, vas muy bien, ahora tienes que aprender a cobrar teléfono, y ahora a cobrar agua, y ahora a cobrar luz, y ahora a dar retiros de dinero. Fui contratada como cajera y acabé haciendo multifuncional desde la propia caja. Es decir, el propio puesto de trabajo se va reconfigurando profundamente con los avances tecnológicos. Entonces, la mejor competencia que llevas es, tengo un conocimiento que me permite aprender y aprender, ¿no? O sea, por eso digo, lo profesionalizante incluso es eso, ¿no? Estoy adquiriendo conocimientos para aprender a aprender, ¿no? Para poder adquirir nuevos conocimientos, o sea, la información, o sea, el conocimiento importante es aquel que me permite manejar, producir y distribuir nuevas informaciones, no solo la que tengo, ¿no? Y entonces ahí vemos cómo la tecnología nos cambia el valor de nuestras habilidades digitales. Ahí es cuando, a veces, como pasaba hace muchos años, ¿no? Que los maestros no querían que los alumnos usaran calculadoras y que hicieran las sumas y restas a lápiz, ¿no? Decía, sí, ya me imagino, hasta en Chedrago y voy a llegar. Oye, ¿sabes manejar la calculadora? No, porque el maestro no me enseñó, yo sé hacer las sumas a lápiz, estás fuera, ¿no? O sea, el maestro en su idea de enseñar, no enseñaba lo que el mercado de trabajo necesitaba. Entonces ahí también tenemos que ver, ¿no? O sea, dice, lo que tengo que entender es el sentido de la suma, de la resta, de la multiplicación, de las operaciones, y no hacerlas a lápiz, ¿no? Porque es una competencia irrelevante en el ámbito de trabajo. Entonces, si quieres que lo haga con el lápiz, eres un maestro obsoleto, ¿no? Incluso nosotros en el presente tenemos el reto de cómo convertir el celular en material del aula.
A veces en los memes de Facebook ponen, ay, este maestro es muy listo porque les recoge los celulares y los pone. No, cada vez que yo veo eso, digo, aquí hay un cromañón. Lo que tiene que hacer el maestro es desarrollar una didáctica que sirva el celular y los recursos digitales en el aula. Aunque además el alumno esté echándose un whatsappazo por ahí, pero que lo pueda usar para el aula, eso es importante. Porque en la vida traemos ese dispositivo. Es parte ya de lo que tenemos que educar. Y cuando está uno medio cromañón, entonces lo quiere censurar. Todo lo que se vuelve censura sobre el uso de las nuevas tecnologías, a mí me parece así como arranques de cromañón. Sí, sí, sí. Es que les escribía aquí en el chat, ¿no? Que comentaba Patricia y Yarumi. Esta cuestión jerárquica, ¿no? Que estamos tan acostumbrados, ¿no? Y ahora, digamos, parte o el ideal es que se vuelvan horizontales, ¿no? Es decir, pues a mí me tocaba que al maestro no se le podía cuestionar, no le podías preguntar, no le podías señalar, ¿no? De cierta situación, porque pues ese era que ya el curso te iba a reprobar, ¿no? Entonces, y hoy en día es al revés, ¿no? Es decir, vamos a empezar un diálogo donde reconozco, ¿no? Que tú traes experiencias, situaciones, casos, comentarios, lecturas, ¿no? Que a mí también me van a enriquecer. Pero lograr eso, digamos, se dice muy fácil, pero lograr eso, digamos, lograr integrar, ¿no? Estas situaciones horizontales donde las jerarquías, pues, o sea, desaparecen las jerarquías, pero lo que se pondera ahora, pues son las aportaciones, ¿no? Que alguien puede tener, ¿no? Eso yo creo que sigue siendo un reto y una tarea pendiente, ¿no? En estos esquemas, porque la misma sociedad, ¿no? Nos ha acostumbrado, bueno, la sociedad mexicana, ¿no? En su mayoría, nos ha acostumbrado, pues obviamente el maestro, ¿no? O sea, hasta el concepto es, ¿no? El gran maestro, ¿no? Entonces, pero no, tiene que ver más bien con otros esquemas, ¿no? De trabajo. Pero es una horizontalidad de las diferencias, ¿no? Claro, sí. Porque dices, Sí, no sí. es una horizontalidad de la igualdad, es una horizontalidad de las diferencias para estar en el aporte mutuo. Y entonces Claro, reconoce porque, claro. que Sí, somos porque la diferentes. divisa es el conocimiento, ¿no? Ajá. Y fíjate, para esto las tecnologías, ahorita no sé, me vino por asociación de ideas, de los retos que como maestro casi hasta debes de promover, ¿no? O debes de vivir gozoso. Me acuerdo cuando empezaron los celular y las PAN, tenía un alumno en un doctorado que estaba yo hablando y él no sabía de lo que yo estaba hablando, digamos, en preparación previa, pues eran temas novedosos y todo, pero se ponía a buscar en la PAN cosas sobre el asunto y me soltaba lo que podríamos decir ordinariamente unos cuatros, me quería poner cuatros continuamente con información que sacaba de internet, ¿no? Entonces yo decía, ay, qué buena onda, ¿no? O sea, pues yo debo ser capaz de responder ese cuatro en lugar de decirle, ya sabes qué, apaga la PAL, no estés haciendo eso. ¿Por qué? Porque eso metía cosas que se volvían interesantes y retadoras. Incluso me pasó hace ya un buen número de años, justo en la UPS, o sea, yo lo tengo así como simbólicamente puesto muy fuerte en mi proceso docente, que llegué a la maestría de Derecho Administrativo, por cierto, a dar metodología, y llego al salón y resulta que eran contadores, empresarios, abogados, y entonces eran como veintitantos y todos tenían su lab en el escritorio abierta, ¿no? Y entonces dije, ah, caray, yo era un maestro casi de la era Foucaultiana, donde sabía del dispositivo de la mirada como manera de estar en relación con el curso, y no me estaban viendo, porque estaban viendo su lab. Entonces, así fue de decisión ultra rápida, ¿no? En ese momento, ¿qué les digo? A ver, ya bajen sus labs porque va a empezar la clase. O empiezo a aprender cómo dar clase con alumnos con labs. Y entonces me decidí por la segunda opción. Voy a dar mi clase con los alumnos haciendo sus apuntes y viendo su Facebook o lo que fuera en la lab. Pero entonces, ¿cómo puedo hacer una clase significativa una vez que este recurso tecnológico ha entrado al aula? Lo peor que puedo hacer es sacarlo. Ahora es cómo lo voy a usar, ¿no? Y entonces estas son las horizontalidades, ¿no? De algún modo. El alumno te obliga a cambiar. No es que llegues tú y los quieras que cambien, sino que ellos te obligan a cambiar porque ellos están ahí, ¿no? Y un poco como decía Betsy, ¿no?
Además, entender que nos ayudan a cuidar prejuicios, porque cuando decíamos que tenemos puros alumnos que son de la era digital, en realidad estamos descubriendo que son de la era de las redes sociales, pero no de la era digital, porque les dices, sube esta tarea a Classroom y ni idea tienen. O sea, también algunos son bien neófitos digitales. Entonces uno descubre incluso el perfil de los alumnos o el prejuicio, no, es que ya son niños digitales, no, son niños de redes, pero no saben subir un archivo y eso. Entonces, también eso nos van enseñando a mostrarnos nuestros prejuicios de lo que pensamos que era, ¿no? Bien, para ir cerrando, vamos a plantear la última pregunta, que es la pregunta del millón. ¿Dónde formas mejor? ¿En la educación tradicional o en la educación digital? ¿Y de qué dependerá ello? Pues yo creo que va Daniel primero. ¿Voy yo? Ok. Sinceramente creo que ambas tienen sus puntos positivos, negativos e interesantes. Yo me quedo mejor con los interesantes. Me voy más por la motivación y el interés que tenga el estudiante, ya sea que esté en la tradicional o en la digital. En ambos tipos de educación existen las herramientas que ayudan precisamente a potenciar estos conocimientos, estos procesos de aprendizaje del estudiante, pero también depende mucho de la habilidad del profesor y la experiencia que trae para hacer que esa clase o esa sesión de aprendizaje, ya sea síncrona o asíncrona, forme ese ambiente favorable utilizando todas las tecnologías y todas las herramientas que tenga a la mano y sobre todo que detonen esa disposición del estudiante a buscar, a investigar, a plantearse dudas, a generarse ese pensamiento crítico, apoyado sobre todo de estudios de caso y resolución de problemas que tengan mucho que ver con el mejorar su entorno y buscando sobre todo beneficios para la sociedad, pero definitivamente para mí ambas tienen esos puntos positivos, negativos e interesantes, pero creo que tienen más que ver con la motivación y el interés que tenga el estudiante en ese momento por utilizar una u otra. Sí, yo coincido contigo, Daniel, ¿no? Yo más bien pensaría, Carola, que no tendríamos que verlo así, ¿no? Porque entonces entramos en un juego de ganar, perder, perder, ganar, ¿no? Yo bueno, lo podemos ver así, ¿no? Bueno, Daniel aquí es el más joven, ¿no? Pero pues, aprendimos y venimos de los modelos tradicionales, ¿no? Y es que lo tradicional es situacional, ¿no? Es decir, a partir de qué, ¿no? ¿De qué momento podríamos decir? Yo lo que creo es que aquí hay una misión, ¿no? De la parte educativa que se volvió muy hasta tipo cliché, ¿no? De aprender a aprender, ¿no? Entonces, digamos, es que reconocer que tenemos la capacidad de seguirnos configurando o reconfigurando, ¿no? Según la perspectiva, y que con el ejemplo que ponía Marcelino, ¿no? Dice, pues yo llegué siendo un maestro tradicional, ¿no? Y cuando vi las laptops, pues dije, no, aquí cambio el chip, ¿no? Pero lo importante de ese momento de Marcelino es la capacidad de cuestionarnos, ¿no? Y de autorreflexionar, decir, ¿qué les digo? ¿Cierren las computadoras o mejor yo busco cómo integrar las computadoras, ¿no? A este proceso? Y eso es lo que estarían buscando, digamos, o estas bases educativas, ¿no? Que seamos capaces de la reflexión, la autorreflexión, la metacognición, ¿no? El proceso como querramos de ahí denominarlo, ¿no? Y verlo, con el fin de decir, bueno, hay cuestiones que yo tengo que cambiar y puedo cambiar y en algunas me voy a ajustar, ¿no? Y eso va a ser importante, ¿no? Escribía aquí, creo que era Lisbeth, ¿no? Decía Lisbeth, bueno, es que yo aprendí en la parte de memorizar, ¿no? Pero ya decía Marcelino, es que es importante esa habilidad, nada más que la tenemos que transformar, hoy tenemos que seguir memorizando, ¿no? Es decir, es la base de los procesos, de muchos procesos educativos, ¿no? Lo que pasa es que ya no nos podemos quedar con la memorización, ¿no? Decía Marcelino, ¿no? Ya no me puedo quedar con que tecleo velocidad rápida, ¿no? Ya tengo que hacer algo más, ¿no? Ese es el punto, tengo que hacer algo más. Entonces, lo que yo pensaría, ¿no, Carola, ante la pregunta es,
esto va a estar pasando, ¿no? Porque hoy que estamos discutiendo lo digital, mañana lo digital, seguramente que nuestros hijos le van a llamar el modelo tradicional, ¿no? O sea, esa condena la tiene, ¿no? Por eso digo, si lo pensamos así. No, y más bien es decir, qué tanto nosotros podemos generar estas estructuras de autorreflexión y como decíamos hace rato, ¿no? Del crecimiento del no conocimiento, ¿no? O el reconocimiento de, pues no lo sé, no lo voy a saber nunca todo, obviamente, ¿no? Y en esta paradoja es como puedo seguir creciendo, ¿no? Sí, ¿no? Y además yo creo que aquí otra vez para regresar a nuestro tema epistemológico, dices, podemos pensar el momento de lo digital y el momento de lo presencial como dos didácticas o dos condiciones didácticas distintas, pero lo que tenemos que entender es que estamos formando para la era de la sociedad del conocimiento, la sociedad del aprendizaje y del conocimiento digital, ¿no? Entonces, es decir, en lo presencial, de todos modos tenemos que enseñar para el mundo del conocimiento que circula digitalmente. En lo digital tenemos que enseñar para el mundo del conocimiento que circula digitalmente. Entonces eso hace, digamos, esta idea del modelo híbrido, en el sentido de que van hacia el mismo lado, ¿no? Hacia el mismo rumbo, la era del conocimiento que se transmite a través de lo digital, etcétera. Y entonces ahí es donde se complementan, ¿no? O sea, saber que lo que los hace articulados es que se debe mantener el mismo propósito, ¿no? Ahora mismo que estamos en la época de pandemia y en el aislamiento, yo me planteaba, bueno, ahora que regresen, que digan, ya regresan a las clases presenciales, uno de mis puntos de máxima reflexión es decir, ¿y cómo voy a recuperar y mantener lo que se ha ganado con lo digital? O sea, lo que no puedo hacer es pensar, o sea, incluso la expresión me choca un poco, ¿no? Vamos a regresar a lo presencial, no, o sea, yo no quiero regresar, ¿no? Digo, ha sido una experiencia muy enriquecedora esta de la etapa de la enseñanza con recursos virtuales y digitales incrementados y apurados, entonces yo no quiero regresar, hasta estoy buscando cuál es la palabra que me gusta para decir qué va a pasar con este apertura de los espacios educativos para tener esta relación presencial, pero no voy a regresar. Ahora el reto es cuál es el paso siguiente que voy a dar para recuperar todo lo digital. Y aclaro, ¿no? Que incluso cuando en la universidad sacaron lo del nuevo modelo, les decía a los alumnos, digo, doy filosofía y desde luego que esto es algo que también tiene mucho que ver cómo se hacen las cosas, las diferentes disciplinas. Y les decía yo, uy, pues es que yo soy un maestro medieval, yo no soy ni siquiera un maestro moderno, yo soy un maestro medieval. Me encanta el texto comentado. Entonces, leer un pedacito de texto, irlo comentando y todo así como le hacían los medievales, me encanta y me sigue encantando. Y lo sigo haciendo en parte en el mundo virtual y lo seguiré haciendo, pero en realidad no con el propósito del mundo medieval, sino con el propósito del mundo digital, ¿no? Entonces yo creo que ese es el punto, digamos, se complementan en sus didácticas distintas, pero tienen que ir en el mismísimo rumbo de que es para el conocimiento, que es conocimiento en la época de los saberes digitales, ¿no? De la sociedad del conocimiento y la sociedad del aprendizaje. Ese es el verdadero reto, ¿no? Decir, no, es que regreso a la vieja didáctica, no, porque lo que se te cambió fue el modelo de conocimiento, no el modelo de la didáctica. Y entonces, si tienes que llevar hacia ese modelo, hasta tus prácticas presenciales cambian, igual que señalaba yo hace rato, las prácticas digitales tienen también que entender, porque si no podemos usar la tecnología para tratar de descubrir el agua tibia de hace 100 años, ¿no? Entonces yo creo que esta complementación está orientada por este sentido de cuál es el conocimiento significativo, sin ser constructivista, pero el conocimiento significativo en la era de las sociedades del aprendizaje, ¿no? Y eso va a permitir una articulación entre lo presencial y lo virtual, ¿no? Pero yo creo que sí, uno de los retos centrales es pensar que no vamos a regresar, ¿no? Como diría el filósofo José José, ya lo pasado, pasado. Y entonces tenemos que estar muy claros que tenemos que tomar acciones hacia adelante,
¿no? Y que un riesgo de prejuicio es pensar, vamos a regresar a lo presencial como si hubiéramos tenido una mala pesadilla de la época de la pandemia. No, no fue una mala pesadilla, sí fue pesadilla en términos de salud y todo eso, pero fue un momento de enorme oportunidad de abrir esto que ya nos venían anunciado 20 años de la integración de las tecnologías a la educación. Esto nos apuró el paso y entonces tenemos que decir qué fortuna tuvimos en una situación desafortunada de poder apurar el paso para entender esto, y eso nos puede ayudar muchísimo en maestrías, en doctorados, en todos los niveles educativos, para ver todo lo que enriquece. Y entonces lo que decía Carola desde el principio, ¿no? Es donde las actividades asincrónicas y las sincrónicas y todo toman sentido, pero porque tienen un propósito de un concepto de conocimiento valioso para el presente y sobre todo para el futuro, ¿no? Finalmente en la escuela siempre preparamos para el futuro, no para el presente. Sí, o sea, efectivamente, ¿no? Por eso regresaría a esta idea, retomando otra vez la parte epistemológica, ¿no? Que decías. Siento que pierde un poco el valor de definir qué es el conocimiento, ¿no? Porque ahí nos podríamos quedar, sino qué necesitas, ¿no? Del conocimiento y cómo te posicionas frente al conocimiento. Y en mi caso sería, pues obviamente, como una gestión del conocimiento en 4 o 5 áreas, ¿no? En su creación, en su divulgación, en su transmisión, en su aplicación. Y en esa medida, tanto uno como estudiante, como uno como facilitador o uno como administrador, ¿no? Educativo, digamos que te genera una posición, ¿no? O un posicionamiento, ¿no? En este sentido, de intencionalidad, o sea, tienes una intención. Y en ese sentido, los perfiles de egreso, por ejemplo, los que hemos diseñado en estos nuevos programas, ¿no? Están sobreentendiendo, ¿no? Su temporalidad, ¿no? Número uno, ¿no? Y segundo, pues dices, sí tengo que reconocer la interacción, ¿no? Que va a haber entre estos seres humanos, ¿no? Que tienen pues toda una historia, ¿no? y que van a interactuar ahí, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Estaría como de acuerdo a esa parte, solo que, ¿no? Pensando que sí hay que dirigirlo hacia una gestión del conocimiento, porque, ¿sabes? Se me ocurre ahorita, ¿no? Que esta gestión del conocimiento tiene que ser normalmente, dependiendo del área donde estás, ¿no? O sea, de lo disciplinar que, para bien o para mal, ¿no? Porque pues, eso de lo disciplinar, la verdad es que tiene muchas críticas, ¿no? Con las cuales también voy de acuerdo, pero fuera de eso, cada campo disciplinar tiene medianamente claro, ¿no? Cuáles son los conocimientos, cuáles son las informaciones y cuáles son los datos, ¿no? Entonces, tú decías o mencionabas, ¿no? Todo lo que es Big Data, ¿no? Entonces, Big Data, ¿no? Fíjate cómo cambia el concepto a lo que en educación conocemos o damos como conocimiento, ¿no? O sea, el Big Data te diría, el algoritmo es el conocimiento, ¿no? ¿No? Y cuando en la educación decimos el modelo didáctico es el conocimiento, ¿no? Entonces, pues, por eso es mi expresión de pierde importancia qué es el conocimiento, porque cada área disciplinar pues, la tiene medianamente clara, ¿no? Y es donde nos vamos a ubicar y de ahí nos podemos meter en todas las discusiones de lo interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, ¿no? Etcétera, etcétera, que son necesarias, ¿no? Y que nos van a enriquecer el discurso, pero me quedaría más bien para ir cerrando con la gestión del conocimiento. Uh-huh. Sí, ¿no? Y ahí esa parte, ¿no? La gestión incluye la producción, ¿no? O sea que yo creo que Claro, es uno de los retos nacionales. Tenemos que producir conocimiento. Digamos, entender que la gestión incluye también la producción y no solo la gestión del disponible, sino y la saber divulgación. Y la divulgación y estarle tirando. Y la Y por otro aplicación. lado, en este lado que acabas de tocar un punto muy importante, ¿no? Por eso ahora se habla de epistemologías situadas, ¿no? Ya no se habla como filosofía de la ciencia, como el gran normador del conocimiento, sino pues epistemologías situadas, en donde puedes hacer epistemología en el campo donde estás, sin tener que aspirar a que sea una definición del saber o el conocimiento relevante válido para todos los campos. Pero sí puedes hacer la epistemología de tu campo, ¿no?
Incluso acá en filosofía me acuerdo que yo promoví la idea de que además de una materia de filosofía de la ciencia, hubiera una materia de epistemología de ciencias sociales. Y además a filosofía de la ciencia les dije, pónganlo en plural, filosofías de las ciencias, porque si no entendemos esta pluralidad de campos, entonces tampoco avanzamos en el rumbo correcto. Pero al mismo tiempo, como dices, tenemos que tener medianamente claro en cada caso lo que estamos haciendo. Sí, pero por ese tipo de propuestas es que los metafísicos no te quieren, Marcelino. Pero lo bueno es que todavía no logran conseguir los contraargumentos necesarios y entonces las materias existen así. Claro. Bien. Pues no Esa es sé, la gran Carola. ventaja del pluralismo serio, que da argumentos y entonces les cuesta trabajo desde los reduccionismos metafísicos enfrentarlo, entonces ya no más. Sí, claro. Sí, sí. Bien, pues sin duda ha sido una tarde-noche de muchas reflexiones y muy agradable. Todos los comentarios de nuestros participantes han sido muy activos y bueno, han sido respondidos por cada uno de los expertos en el chat. Solamente me voy a permitir leer uno de ellos antes de solicitarles una reflexión final para cerrar. Comenta Betsy Rojas, que considero que es importante destacar porque es una realidad. Desde mi punto de vista, la llamada educación digital a distancia derivada de la pandemia es una educación de segundo nivel, ya que los alumnos no tienen sus 5 sentidos enfocados en las sesiones educativas. Y bueno, aquí me puedo referir, obviamente, desde estudiantes de kinder, primaria, secundaria, prepa, y bueno, tal vez también de formación universitaria y posgrados, tal vez no tanto. ¿Qué opinan al respecto? Sí, a mí me gustaría escuchar la respuesta de Daniel, ¿sabes? Porque Daniel le da clases a áreas, por ejemplo, que para mí son totalmente ajenas, ¿no? Chicos de ingeniería, ¿no? Entonces, pues no sé, Daniel, ¿no? ¿Tú qué piensas, no? ¿Me podrías repetir la pregunta, doctora? Ahorita como que tuvo una variación en internet. Me escuché un poquito cortado. ¿Me escuchan bien? Con mucho gusto, sí, claro que sí. Comenta Betsy Rojas, desde su punto de vista, la llamada educación digital a distancia de la pandemia es una educación de segundo nivel, ya que los alumnos no tienen sus 5 sentidos enfocados en las sesiones educativas. Entiendo. Los 5 sentidos no están enfocados. Sí, la verdad es que es un reto. Hace ratito lo mencionaba, que forma parte de unos factores muy importantes que yo considero que influyen en este proceso de aprendizaje. Sí, he tenido en mi experiencia, alumnos que de plano pues nada más llegan a decir presente y ya no los vuelvo a escuchar. Pero la verdad es que siempre uno encuentra la manera de engancharlos, es decir, buscando a lo mejor que platiquen ellos alguna experiencia, motivándolos un poquito a que enciendan cámaras, sobre todo haciendo la clase un poquito más interactiva, no tanto como mencionaban aquí de que se utilizan muchas diapositivas, sino tratando, así como nosotros, de establecer este diálogo y sobre todo escuchando mucho la opinión que ellos tengan. Entonces, de esa manera yo creo que se busca un poquito más establecer esa conexión de todos los sentidos. Es complicado porque estar frente a la pantalla y a la cámara pues limita mucho ese sentido, pero la verdad es que sí se puede hacer un poquito de esfuerzo tratando de escucharlos un poquito más a ellos. Muchas gracias, maestro Daniel. La verdad es que tenemos unas reflexiones sumamente interesantes en el chat. Les agradezco su activa participación y su interés en el tema. Lamentablemente por el tiempo, nos restan ya prácticamente unos minutos para concluir. Le voy a pedir a los expertos un breve comentario para cerrar. Oye, yo quisiera proponer, no sé si alguien quisiera como comentar, ¿no? A lo mejor ya más que dar como un resumen nosotros, si es que alguien quiere comentar o preguntar, ¿no? Para que lo haga, ¿no? Esa es la... Ok, en este caso sería una participación directa. Quien guste puede abrir su micrófono, por favor. Sí, buenas noches. Adelante. Bueno, gracias a cada una de las intervenciones, las cuales me generan grandes reflexiones y aportes.
desde mi labor también como docente universitaria, pero precisamente pues tengo una pregunta, porque aquí pues tal vez ese fue el foco y el propósito de este café, que era pues precisamente el fundamento epistemológico, lo que tiene que ver desde la competencia disciplinar. Mi pregunta va en el sentido, ¿cómo no generar un sesgo, ya sea desde la presencialidad, desde los accesos remotos, de la universidad, desde la educación digital, para poder llegar no solamente al hacer, sino al saber y al ser? Es decir, cómo fortalecer también ese fundamento antropológico y ese fundamento psicológico que uno llama también o pragmático, ¿sí? Para no estar no solamente como en ese fundamento epistemológico, sino también fortalecer esa competencia ciudadana y fortalecer también esa competencia profesional, ¿no? Entonces, que para mí pues es muy importante, y para mí no, yo creo que todos los que somos docentes no podemos generar un ambiente de conocimiento solamente sesgado desde la epistemología, sino también cómo incluir esos componentes para que la formación se dé de manera integral. Desde el ser, ¿no? No solamente desde el saber, sino desde el ser y desde el hacer. Eso es para Marcelino. Nada más decirle, Muchas nada más gracias. Claro. decirle a Eliana que nada, nos mató ahí con su café, su Juan Valdés, ¿no? Excelente, ¿verdad? Sí. De Colombia. Muy Sí, sí, claro, claro, excelente. claro. Adelante, Bueno, Marcelino. Bueno, ya César me balconeó de que los metafísicos no me aman, entonces utilizaré eso solo para matizar. Yo tengo fuertes conflictos con la idea de fundamento, ¿no? El fundamento es lo que permanece tal cual y siempre, y después cambia lo de arriba. Yo creo que más bien hay rasgos fundamentales que están ocurriendo, tanto antropológicamente como axiológicamente, como epistemológicamente, pero eso también está cambiando, ¿no? O sea, no hay algo invariable. Y entonces, yo creo que eso está participando continuamente, decía César hace rato. Estamos formando también en la lógica de los valores, ¿no? La honestidad, la responsabilidad, etcétera. O sea, uno no puede adquirir conocimiento si no tiene también estos niveles axiológicos, ¿no? Pero ahí, digamos, estos niveles axiológicos tienen que ver con el modo de realizarse los valores. Pues, y ahí se nos da una diversidad y pluralidad de acuerdo a las diferentes sociedades. Entonces, me imagino que como lo manejan, ¿en qué país estás, perdón? ¿Perdón, está apagado el micrófono? En Colombia. En Colombia. En Colombia, La ciudad de digamos, Bucaramanga. ¿qué significa estar haciendo ciudadanía en Colombia? ¿Y qué significa ahorita estar haciendo ciudadanía en México, no? Dices, tenemos el propósito común de que nuestros alumnos salgan además como buenos ciudadanos, como mejores ciudadanos y competentes, pero en la lógica de nuestro propio asunto. Es fundamental, no fundamento, pero es fundamental tenerlo. Pues, ¿no? Me explico ahí el matiz, ¿no? Entre fundamento como si permaneciera, y es fundamental cultivarlo. Y antropológicamente, digamos, en términos de la realización de cada uno, creo que una de las mejores realizaciones cuando uno está en el estudio es haberse bien preparado. Es una de las realizaciones mismas en este ámbito. Así como si estuviera en el deporte, pues una buena realización sería meter el gol, ¿no? O sea, entonces, a lo que refiero que a veces pensamos, no digo que tú lo pienses, ¿no? Nada más pienso, de que como que si fueran eventos separados, ¿no? Yo creo que son articulados. O sea, efectivamente estamos interactuando con personas y estamos ayudando a su realización personal, estamos participando en su conformación axiológica de valores ciudadanos y eventualmente de valores privados y personales, ¿no? Que es menos fuerte nuestra capacidad de decir hay un modelo de cómo ser una buena persona. Yo sí puedo tener un mejor modelo de cómo ser un buen ciudadano, pero creo que las personas pueden ser de 1000 maneras distintas. Y entonces yo creo que eso está articulado simultáneamente. Pero como está en el ámbito del conocimiento, creo que la realización es decir, efectivamente fui y aprendí. Adquirí el conocimiento por el que iba, ¿no? Y eso significa que fui responsable,
que los maestros, la institución fue responsable conmigo al hacerme accesible y darme el espacio para adquirirlo, y al mismo tiempo estoy feliz, ¿no? Yo les decía a los alumnos a veces de prepa o de licenciatura, ¿no? Les decía, a veces se sienten felices por saltarse la clase. Digo, no, estudien bien y van a ver qué felices se van a sentir de a de veras si al final del curso saben más filosofía que la que sabían al entrar y además obtienen su 10. Esa felicidad les va a durar más, ¿no? Entonces, decir, no es que la felicidad sea solo el buen trato. La felicidad del buen trato es darles conocimientos poderosos, porque a eso van a la escuela, ¿no? Y entonces se puede combinar, ¿no? Ese es el punto, pues, ¿no? Darles cierta formación personal que les da la idea de que la realización personal a veces lleva tiempo en algunos aspectos, ¿no? Y entonces, eso ayuda. Veía yo, para ponerme más en posición, veía yo una vez una publicación en Facebook que decía, los alumnos podrán olvidar qué les dijiste y podrán olvidar qué aprendieron, pero nunca van a olvidar cómo los trataste. Bueno, una vez que fui a dar una plática a la normal, le digo, esa es de las frases más horribles que he oído en toda mi vida. Yo no quiero que los alumnos se acuerden de que los traté bien. Quiero que se acuerden de que aprendieron algo conmigo, porque a eso iban. Si además los traté bien y además se acuerdan de mí, es bueno. Y ya lo había yo puesto en práctica antes de leer esta publicación, ¿no? Tenía unos alumnos en primeros semestres de pedagogía, después me los acordaba como en quinto semestre, ¿no? Y entonces decían, ay, maestro, qué bueno que lo veo, me acuerdo mucho de usted y de su clase. Y les decía, ah, sí, ¿te acuerdas de mi clase? Dime qué decía Luis Villoro como definición de época. Y me lo contestaban. Afortunadamente, decía, ah, qué bueno, eso significa que te acuerdas de mi clase, no de mí. Porque yo no vengo a que te acuerdes de mí, quiero que te acuerdes de mi clase. Y si además te acuerdas de mí, es fabuloso. Pero a eso venías y qué bueno que lo tienes, ¿no? Entonces uno debe ver que eso está integrado. Si se van a acordar de mí y no lo que enseñé, yo digo, mi clase fue un fracaso, ¿no? Porque yo no estaba ahí para promocionarme como persona. Si estuviera ahí para promocionarme como persona, mejor debería haberme dedicado a ser actor, ¿no? O sea, si lo que quiero es que se acuerden de mi persona, tengo una desviación de mi ejercicio y mi función profesional. Tengo que ser una excelente persona y un excelente maestro, va a estar haciendo mi mejor esfuerzo, pero el alumno llegó con un pacto de vengo a la escuela porque en la escuela se aprende. Entonces, la mejor honestidad profesional que puedo tener con ellos es hacer mi mejor esfuerzo para que aprendan. Y ver que eso se articula antropológica, axiológica y epistemológicamente. Cuando uno lo separa, puede ser que el maestro sea súper buena onda y se acuerden de él, pero no se acuerdan de nada de lo que enseñó. Y eso sí es grave para la escuela, ¿no? Esa es mi idea de cómo articular esto y saber por qué lo epistemológico no está aislado de lo otro. Pero que como el ámbito es educativo, sí tenemos que tener muy claro por qué estamos haciendo lo que hacemos, ¿no? Bueno, esa sería mi idea. Sí. Sí. Fíjate, Marcelino, que complementaría nada más a esta pregunta de Eliana, ¿no? Desde una teoría económica, Eliana, ¿no? Que se llama costos de transacción. Es decir, el costo de transacción lo que te va a decir es sesgados estamos, y es imposible no sesgarse, ¿no? Pero tienes la posibilidad de tomar una decisión, ¿no? Que es como lo que dice Marcelino, ¿no? Tomas una decisión y sobre esa decisión ya sabes que el costo de esa decisión es todas las que no tomaste, ¿no? Pero te tienes que comprometer con ella y obviamente en el tema educativo tener un feedback. Y esa decisión que tomaste con esas consecuencias, las que puedas ver, se están dentro del ámbito esperado, ¿no? Ese margen de lo que sí puedes asumir, ¿ok? Y eso, por eso en educación no basta con estudiar mucho, tienes que vivirlo, ¿no? Y tienes que ir, pues reaccionando precisamente a esos tiempos y esos momentos, ¿no? Dependiendo, decíamos, esto es un sistema abierto, la educación es un sistema abierto por naturaleza, o ultra abierto, diría yo, ¿no? Entonces tienes que estar, pues, recibiendo este feedback, ¿no? Pues de todos, ¿no? De todos los actores que tienen. Lo que pasa es que la educación, sobre todo la educación universitaria, pues no pueden negar sus herencias medievales, ¿no? De templo cerrado, de yo creo que tengo el conocimiento, de que nos creemos, ¿no? Que lo sabemos, ¿no?
pero lo contestaría así, ¿no? O sea, aceptar el sesgo, nada más que tomar la decisión uno de cuál es mi sesgo, ¿no? Y estar en constante retroalimentación, ¿no? Eso sería, ¿no? Pues no sé, doctora Carola, usted díganos. Pues no me resta más que agradecer la interesante participación de los expertos, doctor César, doctor Marcelino, maestro Daniel, y las interesantes reflexiones que surgieron en el chat. Les estaba escribiendo justamente ahorita en el chat que los invitamos a seguir de cerca las diferentes actividades de vida académica que la Vicerrectoría de Educación Virtual y Mixta de la Universidad de Jalapa ha preparado para este cuatrimestre. Tenemos preparados temas muy interesantes en diferentes cafés universitarios, pero también tenemos actividades como conferencias nacionales, conferencias internacionales, conversatorios y eventos de aplicación del conocimiento. Por lo pronto, hago la invitación al siguiente café universitario, que es el próximo martes, solamente que en un horario de las 5 de la tarde a las 6 de la tarde, con un tema muy interesante igual que este. Y vamos a tratar el tema justamente que recibe el nombre La generación del conocimiento y su relación con la metodología de investigación. Está enfocado obviamente al tema de la investigación. Eso no quiere decir que aplica solamente para doctorados, también aplica para nuestros programas de maestría. Muy bien, pues muchas gracias aquí a Marcelino, muchas gracias a Daniel, muchas gracias a todos y a todas los participantes, ¿no? Estuvo muy bien, ¿no? Les agradezco, ¿no? Que me hayan invitado y estos diálogos y estas conversaciones, ¿no? Gracias. Sumamente interesante, saber para trascender. Gracias a todos. Hasta pronto. Gracias, Marcelino. Gracias, Feliz Daniel. noche. Gracias a todas Igualmente, y a todos. descansen. Bye, cuídense mucho. Bye bye.